Imagina una pequeña isla en la laguna de Venecia, rodeada de aguas turbias y niebla eterna. Es la noche del siglo XIV y un barco cargado de moribundos se acerca lentamente. Los enfermos tosen sangre, sus cuerpos cubiertos de bubones negros y purulentos. Al llegar a la orilla son arrastrados a fosas donde los queman vivos, sus gritos ahogados por el crepitar de las llamas. Esto no es una pesadilla inventada, es el comienzo de la maldición de Poveglia, la isla que ha visto más muerte que cualquier otro lugar en Europa, y donde las almas inquietas aún acechan a cualquiera que ose pisarla. Para entender por qué Poveglia se convirtió en sinónimo de horror, tenemos que retroceder miles de años. Los orígenes de la isla se remontan a la era romana, alrededor del siglo B a.C. En ese entonces, Poveglia no era más que un islote pantanoso en la laguna veneciana, habitado por pescadores y agricultores que vivían de la sal y el cultivo de viñedos. El nombre Poveglia proviene del latín popilia, posiblemente en honor a un cónsul romano o a los álamos que crecían en sus orillas. Era un refugio pacífico, un lugar donde las familias escapaban de las invasiones bárbaras que azotaban el continente. Imagina las casas de madera sobre pilotes, el olor a salitre y pescado fresco, el sonido de las olas lamiendo la tierra húmeda. Los habitantes vivían en armonía, con pequeñas granjas y una vida sencilla marcada por las estaciones y el mar. En el siglo IX, Poveglia se convirtió en un asentamiento más organizado, con iglesias y comunidades que prosperaban gracias al comercio veneciano. Documentos históricos de la República de Venecia describen la isla como un paraíso rural, con campos verdes y una iglesia dedicada a San Vitale, construida en el siglo XII. Los residentes cultivaban uvas, criaban ganado y comerciaban con la ciudad principal. Era un lugar de paz relativa, donde el sol se reflejaba en los canales y los niños jugaban entre los viñedos. Sin embargo, a medida que Venecia crecía como potencia marítima, la isla comenzó a usarse para propósitos militares. En el siglo XIV se erigieron fortificaciones para defender la laguna de invasores otomanos. Torres de vigilancia y cañones apuntaban al horizonte y Poveglia se transformó en un bastión estratégico. Pero nada preparó a sus residentes para el verdadero enemigo que llegaría desde el mar, la peste negra. La peste negra, o peste bubónica, llegó a Europa en 1347 a bordo de barcos mercantes desde el Mar Negro. Se extendió como un incendio forestal, matando a un tercio de la población continental en solo unos años. En Venecia, la ciudad flotante de canales y palacios opulentos, el horror fue indescriptible. Los cuerpos se apilaban en las calles, el aire apestaba a podredumbre y azufre de las hogueras constantes. Los médicos, con máscaras de pico de ave rellenas de hierbas aromáticas para filtrar el supuesto miasma, patrullaban las plazas, marcando casas con cruces rojas y encerrando a familias enteras. La República Veneciana, desesperada por contener la plaga, creó el primer sistema de cuarentena del mundo. La palabra cuarentena viene del italiano 40 giorni, los 40 días que los barcos debían esperar antes de atracar en la ciudad. Poveglia fue elegida como el lazareto principal, una estación de aislamiento remota pero accesible desde Venecia. En 1348, los primeros barcos infectados fueron desviados allí. Imagina la escena, marineros demacrados, con fiebres altísimas y ganglios inflamados como huevos negros bajo la piel, arrastrados a la orilla por guardias enmascarados que llevaban guantes de cuero y capas impregnadas de vinagre. Los edificios existentes se convirtieron en hospitales improvisados, con salas largas llenas de camas, donde los pacientes deliraban de dolor, sudaban profusamente y vomitaban sangre negra. Los que morían eran arrojados a fosas comunes, cubiertos de cal viva, para acelerar la descomposición y evitar la propagación del contagio. Según crónicas venecianas, como las del cronista Gabriele de Musi, miles fueron enviados a Poveglia durante las primeras olas de peste. Algunos historiadores estiman que hasta 160.000 almas perecieron allí entre los siglos XIV y XV, contando todas las epidemias recurrentes. Los supervivientes contaban historias de alucinaciones colectivas, visiones de demonios negros que salían de las fosas, oídos llenos de lamentos eternos que parecían venir del suelo mismo.
El hedor era tan intenso que los barcos que pasaban cerca evitaban acercarse y los guardias rotaban cada pocos días porque muchos se enfermaban o enloquecían por el olor y los gritos constantes. En el siglo XVI, durante otra epidemia devastadora, Poveglia se consolidó como el cementerio flotante de Venecia. Barcos enteros llegaban cargados de cuerpos envueltos en sudarios blancos apilados como leña en las cubiertas. Los trabajadores, conocidos como pizzicamorti o atrapamuertos, usaban ganchos largos de hierro para arrastrar los cadáveres a las playas de la isla. Allí, en campos que ahora eran osarios gigantes, se cavaban zanjas masivas de varios metros de profundidad. Capas de cuerpos se alternaban con tierra y cal viva, y cuando las fosas se llenaban hasta el borde, se prendía fuego. El humo negro y espeso se elevaba hacia el cielo, visible desde la plaza de San Marcos, un recordatorio constante de la muerte que acechaba. Testimonios de la época, como los diarios de un médico veneciano llamado Benedetto Rignò, describen el hedor insoportable, una mezcla de carne chamuscada, pus reventado y sal marina que impregnaba la ropa, la piel y hasta los sueños de quienes trabajaban allí. Algunos enfermos eran quemados vivos si se consideraban irrecuperables o si mostraban signos demasiado avanzados. Los guardias los arrojaban directamente a las piras para detener el contagio. Sus gritos se mezclaban con el viento de la laguna y se oían a kilómetros de distancia en noches tranquilas. Excavaciones arqueológicas modernas han encontrado capas de huesos carbonizados, algunos con marcas de herramientas que sugieren ejecuciones sumarias o intentos desesperados de escapar. La isla se convirtió en un símbolo de aislamiento absoluto y desesperación humana. Nadie quería ser enviado a Poveglia. Los condenados a cuarentena sabían que las probabilidades de salir vivos eran mínimas. Familias enteras eran separadas. Niños lloraban por sus padres mientras los barcos se alejaban, y los que sobrevivían a la peste a menudo morían de hambre, sed o infecciones secundarias en las salas abarrotadas. En 1922, el gobierno italiano decidió reutilizar Poveglia. Oficialmente, se anunció como un geriátrico para ancianos desamparados, pero rumores persistentes y algunos documentos desclasificados afirman que en realidad funcionaba como un hospital psiquiátrico aislado, lejos de miradas indiscretas. Pacientes con enfermedades mentales graves, esquizofrenia, depresión severa, epilepsia, eran enviados allí, muchos sin familia que los reclamara. El director del hospital, un médico cuyo nombre varía según las fuentes, pero que en leyendas locales se conoce simplemente como el Doctor Loco, supuestamente realizaba experimentos inhumanos en busca de curas radicales. Se habla de lobotomías realizadas con martillos y cinceles improvisados, sin anestesia ni esterilización, electroshocks aplicados durante horas sin control médico, inyecciones de sustancias experimentales como derivados de mercurio o extractos de plantas alucinógenas para resetear la mente. Un informe supuestamente filtrado de un enfermero que huyó en 1930 describe salas donde los pacientes gritaban día y noche, encadenados a camas oxidadas con correas de cuero, mientras el eco de los lamentos rebotaba en las paredes húmedas y mohosas. El doctor comenzó a cambiar. Se volvió paranoico, hablaba solo, aseguraba que oía voces provenientes del suelo. La leyenda más famosa cuenta que empezó a escuchar susurros constantes, lamentos de los quemados en la peste, nombres de niños y mujeres que pedían justicia. Alucinaba con figuras encapuchadas que lo seguían por los pasillos oscuros del hospital. Enloquecido por completo, una noche subió al campanario de la antigua iglesia, el punto más alto de la isla. Allí, con la laguna negra extendiéndose a sus pies, se arrojó al vacío. Algunos relatos dicen que no murió al instante, que una niebla negra lo envolvió en el aire y lo asfixió antes de tocar el suelo. El hospital continuó operando hasta 1968, cuando fue cerrado abruptamente. Las razones oficiales fueron costos altos y el aislamiento extremo, pero los venecianos locales susurran que fue por los incidentes paranormales. Enfermeras que renunciaban tras ver apariciones, pacientes que se suicidaban en masa o desaparecían sin explicación. En la era moderna, Poveglia ha atraído a exploradores urbanos, cazadores de fantasmas y youtubers de terror.
En 2009, el equipo de Ghost Adventures visitó la isla durante una noche y capturó grabaciones de EVP con gritos, susurros en italiano antiguo y frases como aiuto, ayuda y Brucia, quema. Un explorador italiano, en un video subido a YouTube en 2015, describe cómo sintió manos frías tocando su espalda mientras subía al campanario y cómo su cámara captó sombras moviéndose solas en las ruinas del hospital. Otro grupo, en 2020, reportó olores repentinos a carne quemada en habitaciones vacías y luces flotantes sobre el agua que no tenían fuente visible. Pescadores venecianos aún hoy evitan acercarse a la isla por la noche. Cuentan que las campanas suenan solas cuando no hay viento y que se oyen llantos infantiles provenientes del centro de la isla. Teorías abundan sobre por qué Poveglia está maldita. Algunos creen que la Tierra está impregnada de energía negativa acumulada por siglos de muerte masiva, creando un portal paranormal. Otros apuntan a explicaciones más científicas, gases de pantano que causan alucinaciones, infrasonidos generados por el viento entre las ruinas o simplemente el poder de la sugestión en un lugar con tanta historia oscura. Pero los hechos verificados son innegables. Excavaciones en el año 2000 encontraron miles de huesos humanos en capas, muchos carbonizados, confirmando las fosas masivas de la peste. En 2025 hay planes para convertir parte de la isla en un parque público o un centro cultural, pero muchos venecianos protestan con fuerza: despertarás a los muertos. Poveglia no es solo una isla abandonada, es un recordatorio vivo de la fragilidad humana ante la enfermedad, la locura y el sufrimiento colectivo. Un lugar donde el pasado no descansa, donde cada piedra parece guardar un grito ahogado. ¿Visitarías este lugar donde el eco de 160.000 almas aún resuena en la niebla? Piensa en eso la próxima vez que veas la laguna veneciana en una postal turística. Poveglia está ahí esperando, silenciosa, pero nunca dormida. Suscríbete para más relatos que te dejarán sin aliento. Próxima, el incidente de Dyatlov o la plaga de la danza de 1508. Comenta abajo.